Maite Iroru, buenos días, ¿cómo están? Un gusto volver a compartir con ustedes, apreciados alumnos y alumnas del curso de técnico docente en educación inclusiva. Mi nombre es Oscar Galeano y soy el profesor de este módulo de apoyo a las personas sin discapacidad. Esta es la clase 1 correspondiente a hoy sábado 12 de octubre de 2024 y nuestra lectura del día es esta: Paraguay, Escuela y Cultura, donde abarcaremos estos temas. La escuela en contextos de pobreza, con una pequeña reflexión en base a una lectura de un artículo. Paraguay, multicultural y plurilingüe, donde desmenuzaremos a grosso modo cuáles son las culturas emergentes en el multilingüismo que tiene el Paraguay. Y por último, cultura y educación, un poco de misceláneas de la actualidad. Bien, empecemos. El tema 1 es la escuela en contextos de pobreza. Bueno, entonces la palabra clave acá es vulnerabilidad. Tendremos en cuenta que esta lectura está en base a un documento llamado Desigualdades Educativas en América Latina, a cargo de especialistas como Rosa Blanco y Sandra Cusato, que son expertas en educación inclusiva en Latinoamérica, consultoras de varios países y también de organismos internacionales de dilatada trayectoria en el ambiente. Bueno, América Latina, dice, es la región más inequitativa del mundo. Esto se refiere a la desigualdad distributiva, así como también a la falta de oportunidades en cuanto a la desigualdad en la integración y en función del nivel socioeconómico, como se menciona acá. Dice, es una de las más agudas en la región, de lo que se deduce que la educación no está siendo capaz de romper el círculo vicioso de la pobreza y de la desigualdad social. Quiere decir entonces que, a diferencia de otros sitios del mundo donde sí podría ser que se dé el acceso a la oportunidad, en Latinoamérica la educación no está logrando romper ese círculo vicioso. Eso significa que las generaciones actuales y las futuras están teniendo menos oportunidades de desarrollo. Dice, la situación de pobreza está estrechamente vinculada a colectivos que sufren otros tipos de discriminación, situándoles en una extrema vulnerabilidad y desigualdad. Los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los migrantes, entiéndanse como personas que viajan de un lugar a otro, y otras víctimas de discriminación tienen indicadores económicos y sociales inferiores al promedio de la población, en particular de educación, empleo, salud, vivienda, mortalidad infantil y esperanza de vida. La equidad en educación significa hacer efectivos, entre otros, los derechos a la igualdad de oportunidades, a la no discriminación y a la participación. En la Convención de los Derechos del Niño, que ustedes saben es una ley acá en nuestro país, se señala explícitamente que el derecho a la educación ha de estar eximido de cualquier tipo de discriminación y ha de estar inspirado en la igualdad de oportunidades. Esa es otra palabra clave, oportunidad. La equidad, por tanto, está estrechamente relacionada con la diversidad personal y la diversidad cultural, que hace referencia a las distintas formas de sentir, pensar, vivir y convivir. La igualdad ha de entenderse como el disfrute de iguales derechos y posibilidades que permiten la libertad práctica de optar y decidir. Entonces, en pocas palabras, y si bien uno de los mayores avances de la región ha sido el aumento de la cobertura de la educación básica o escolar básica, el acceso universal a las oportunidades en cuanto a los útiles escolares, acá en nuestro país también está llegando el proyecto de hambre cero, etc. Tenemos muchas limitaciones que son significativas, como por ejemplo la calidad de la educación, el currículum
que está desactualizado. Ustedes saben que se desfasa esto con la emergencia o las necesidades que van surgiendo en cada sociedad, así como también otras situaciones que se presentan. Dice acá otra parte, se menciona que entre 40 y 50 millones de indígenas, con una variedad entre 400 y 500 idiomas diferentes. Un buen número de ellos está en zona rural o aislada. Las mayores tasas de analfabetismo y analfabetismo funcional se dan entre mujeres indígenas. Acá hablamos, esto es nada más como una reflexión acerca de la discriminación. Una cosa es lo que la ley, la convención, los tratados indican, y otra cosa es la realidad. Los resultados de la escala de destrezas en lenguaje OCDE UNESCO 2003, páginas 5 al 7, se dividieron en 5 niveles de desempeño. El nivel 1 indica serias dificultades en el uso de la capacidad lectora, mientras que en el nivel 5 indica la capacidad de los estudiantes para manejar adecuada y productivamente la información. Y acá ustedes ven en Latinoamérica, sin incluir al Paraguay, estas son las situaciones. Nivel 1, donde menos comprensión lectora tienen, hasta nivel 5, fíjense, en Perú 0%, Brasil, estoy leyendo el nivel 5, 1%, Argentina 2%, Chile 1%, México 1%, Finlandia, que es un referente, 18%. O sea, un boígena. Nivel 4, Finlandia 32%. Mientras los otros países, fíjense, bajo el nivel 1, ¿sí? La primera parte, Finlandia tiene solamente 2% de gente que ni siquiera comprende lo que lee, contra el 54% del Perú, 23% del Brasil y Argentina, 20% de Chile y 16% de México. No quiero ni mirar la tabla del Paraguay. La pobreza infantil multidimensional en Paraguay es la tabla de pobreza infantil que ustedes ven acá. Por favor, fíjense, se destacan así, por ejemplo, algunas necesidades básicas. A la izquierda dice niveles de privación, dimensiones, indicadores de privación. En primer lugar tenemos la alimentación, por eso habla de nutrición. En segundo lugar, agua potable. Tercer lugar, saneamiento. Cuarto lugar, vivienda. Quinto lugar, educación. Y por último, acceso a otros tipos de comodidades, beneficios y necesidades. Y entre las personas más vulnerables podemos dimensionar que la gran mayoría tiene por lo menos un umbral de privación de moderado, que es lo básico, hasta severo o grave. Quiere decir eso que entonces no se está contando con el suficiente apoyo para que puedan salir de este deterioro social que es una vida de baja calidad en cuanto a las necesidades. El segundo tema que abarcamos es Paraguay multicultural y plurilingüe, para lo cual se les invita a que puedan hacer clic en el video en YouTube para poder avisorar un poquitito, ver así un acercamiento, cosa que ya conocemos, pero por lo menos para refrescar. Dice, es común que cuando saludamos a un compatriota indígena le hablemos en guaraní, hablando del Chaco, en caso que manejemos esa lengua, pensando que estamos dignificando el idioma aborigen y a la vez buscando una empatía con el compatriota. Sin embargo, es probable que nuestro interlocutor hable alemán si fuera del Chaco, pero no el guaraní. Esto debido al contacto con las colonias menonitas, donde usualmente no solamente hablan alemán primordialmente, sino también puede que otras lenguas. Quiere decir eso que un prejuicio es el de identificar a cualquier indígena suponiendo que habla esta lengua vernácula, que es el guaraní. Recordemos que hay 17 etnias nativas en nuestro país y solamente 6 de ellas son guaraní hablantes. Quiere decir que por lo menos 11 comunidades nativas o indígenas
no lo hablan. Por ejemplo, los macá, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere esta primera parte. El guaraní, menciona, es un idioma de resistencia que ha sobrevivido a todo tipo de maltratos y persecuciones desde la llegada de los colonizadores hace más de 500 años. Pero es una lengua viva. Lengua viva es, en lingüística, aquel idioma que es hablado por hablantes o usuarios del idioma en una comunidad. Sin embargo, hay lenguas que, al contrario, son lenguas muertas, como el latín, por ejemplo, que ya no los tiene. Quiere decir que no tiene usuarios ni hablantes que son en cantidad. ¿Sabían ustedes que solamente en Roma, en el Vaticano, el latín es el idioma oficial, el único país del mundo? Pero no lo hablan. Los cardenales y demás pobladores no lo hablan. Paraguay posee una riqueza en variedad de lenguas indígenas a las que se suma el guaraní, herencia de un pueblo nativo pero con hablantes no indígenas, que somos nosotros los paraguayos. Por eso se habla de un guaraní paraguayo. A estas se suman también el idioma castellano, que heredamos los españoles, al igual que el guaraní, el idioma oficial del Paraguay. Además están el portugués, ustedes saben, en zona de frontera, no solamente en Alto Paraná, sino también Canindeyú, Amambay, zonas del Alto Paraguay, zonas de Itapúa, es decir, con el contacto fronterizo, primordialmente. El alemán en las comunidades menonitas, así como en otras que se encuentran en Itapúa, en San Pedro, en el Chaco, etc. Y el japonés, también en comunidades de colonos, como por ejemplo La Paz en Itapúa, o puede que también en la zona de Acá La Colmena y en otros sitios donde existen comunidades de japoneses que son un pueblo básicamente tradicional, mantienen sus tradiciones, entre ellos el uso de su lengua a sus descendientes. Entre otros menciona que son de uso corriente en la zona de los colonos inmigrantes. Esta riqueza lingüística constituye un elemento fundamental de la identidad paraguaya. Bueno, ¿qué significa realmente lengua materna? ¿Puede un idioma no nacional ser materna? Ojo, artículo 77 de la enseñanza en lengua materna, dice la Constitución Nacional. La enseñanza en los comienzos del proceso escolar se realizará en la lengua oficial materna del educando, puede ser guaraní o castellano. Se instruirá asimismo en el contenido, en el conocimiento, y en el empleo de ambos idiomas oficiales de la República. En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales. Eso se refiere a las comunidades, como por ejemplo los japoneses, los alemanes, etcétera, que quieran realizar la educación escolar básica en los primeros grados, podrán hacerlo en su idioma materno y luego elegir entre el castellano y guaraní como segunda lengua. Entonces la lengua materna es la lengua hablada en el hogar desde la infancia, con la que la persona se siente primordialmente segura como primera lengua y a la que hace referencia la mente cada vez que se va a comunicar o quiere comunicar sus sentimientos y emociones. Upear beñan de su miañan de ya o guaranime oñe pojisera muñande oñe ñan de ya o guaranime a sapu ante pe iti en sera mocatu peicuawe. Dejémoslo ahí. ¿Qué idiomas son minoritarios nacionales oficiales? El artículo 140 de la Constitución Nacional de los Idiomas dice: el Paraguay es un país pluricultural y bilingüe. Significa eso, son idiomas oficiales el castellano y el guaraní, y la ley establecerá las modalidades de uso de uno y otro. Las lenguas indígenas, así como las de otras minorías, forman parte del patrimonio cultural de la nación. Bueno, la Secretaría Nacional de Políticas Lingüísticas, o SPL, fue fundada hace aproximadamente unos 14 años, 13, 14 años, cuando se promulgó la Ley de Lenguas. Entonces, esta secretaría, que tiene rango de ministerial,
elabora políticas relacionadas principalmente no solamente con las lenguas oficiales, el castellano y el guaraní, sino también con referencia a los idiomas no oficiales. Puede ser idiomas indígenas, como el macá u otros idiomas. Estoy poniendo el macá porque estuve mencionando anteriormente. Entonces, coadyuva para que se pueda realizar, por ejemplo, diferentes estrategias para que los niños de esas comunidades puedan acceder a diccionarios, textos escritos, docentes que puedan enseñar en su idioma materno, etc. Coordina con el Ministerio de Educación y otras entidades, así como también las lenguas no oficiales de comunidades extranjeras radicadas en el Paraguay, de la misma manera, así como también coadyuva con otros poderes del Estado, por ejemplo el Poder Judicial, donde realiza capacitación a los diferentes funcionarios, a los diferentes estamentos, al Congreso, etcétera, etcétera. Efectivamente, la Secretaría de Políticas Lingüísticas menciona un poco más abajo, se hallan, dice, las culturas europeas y americanas, y a partir del 2021, dice, se realiza el uso oral y escrito en lengua guaraní, normal y obligatorio en ambas lenguas, pero como reza la ley de lenguas, el guaraní es el menos favorecido por un fenómeno que aparece en lingüística, del cual hablaremos en otro momento. Tenemos 6 lenguas que corren serio peligro de extinción y cuyo uso necesita ser revitalizado. Para eso la Secretaría de Políticas Lingüísticas, en los recientes proyectos de rescate de un diccionario bilingüe de la lengua manjuí, manjuí-castellano, castellano-manjuí, así se llama manjuí, se llama el idioma y la comunidad, y se encuentra en proceso de validación el diccionario trilingüe de la lengua guaná, castellano-guaraní. Y en tercer lugar tenemos el tema de la cultura de la educación. En este caso, rememorando un poquitito que el acceso a la educación básica es amplio, dice que el 40% de los jóvenes abandonan la escuela en la secundaria, sería entre la adolescencia y la mayoría de edad, lastimosamente, y tiene importantes avances a pesar de los retrocesos de lo que estamos mencionando, que son en este caso la deserción escolar o la repitencia en muchos casos también. La relación entre cultura y educación es intrínseca, quiere decir que van de la mano, son interdependientes, interinfluyentes y prácticamente inseparables. La educación es un producto de la cultura, al mismo tiempo que la cultura se difunde, desarrolla y profundiza con la educación. Muchos de los problemas que vivimos hoy en Paraguay son consecuencia y reflejo de los largos años de dictadura del dictador Alfredo Stroessner, que ha marcado aspectos de política y sobre todo también en economía, cultura y, por qué no, en educación. En el caso de la educación, precisamente, a pesar del debate generado muchas veces en la sociedad, se ha logrado instalar en los años 90, a principios de los años 90, específicamente 93, 94, la actual reforma educativa, resistida, con mucha experiencia, dilatada experiencia en el currículum nacional, etc., pero vigente aún. Precisamente, dice, una maestra estaba en la obligación de denunciar a sus superiores cualquier actividad o acto que saliera a las disposiciones y mandatos de las autoridades, donde un estudiante o un colega docente podría ser, entre comillas, sospechoso de actividad subversiva y denunciado. Las políticas educativas entonces estaban basadas en la delación, en el miedo, en el terror, en el conductismo, pero jamás en el pensamiento crítico, mucho menos en la opinión o en la discusión de una idea, lastimosamente. Las políticas educativas, que son las reformas del 57, llamado Plan Dalton, traído de los Estados Unidos, y de 1973 de innovaciones
curriculares, que se llama así, se instaló desde el ICE, fueron aportes, digamos, a la educación en muchos aspectos, pero como les estuve mencionando, con las características anteriores. En el plano universitario se dieron algunos cambios en el desarrollo de investigaciones científicas y hubo una cooperación con los Estados Unidos y Brasil que apoyaban a Stroessner. Hay un trasfondo político en esto. Democracia y reforma educativa. En el 89 la reforma educativa se ha instalado y el sistema educativo paraguayo entonces dio una vuelta de rosca a esta situación estronista de la educación anteriormente mencionada brevemente. Dice, en tal contexto, la idea de democratización tuvo una presencia gravitante tanto en la construcción de un nuevo sistema educativo como en el papel central de la sociedad. Eso se ve, por ejemplo, en los ejes temáticos, así como también en los principios de la reforma educativa. Desafíos de la reforma educativa. Los desafíos fueron concebidos e implementados desde 1994 hasta la fecha. De carácter nacional, dice, abiertos y flexibles, posibilitan el tratamiento educativo de la diversidad cultural e incluso estimulan su adecuación. Bueno, quiero decir finalmente que realmente la reforma educativa ha sido un avance con respecto de las ofertas que tenía anteriormente la educación, siempre politizada, sesgada. Ustedes saben que la educación lastimosamente es una llave que en este caso cierra o abre puertas, y toda la generación perdida, los 70, 80, prácticamente 90, han sido formadas dentro de este plano y por lo tanto es muy difícil hallar consideraciones que sean muy diferentes. Bueno, les pido por favor que lean la tarea y la vayan completando hasta el próximo viernes para poder tener derecho a un puntaje de 6 puntos por este trabajo. Les agradezco desde ya. Fuerte abrazo y saludo para todos.